Abra su Biblia y ahí vamos a hacer consideraciones, ¿sí? Ábrala y déjela abierta ahí en el capítulo número 13 del libro de Romanos. Estamos sobre Romanos y ya casi terminamos tal vez, pero déjeme hablarle un poquito acerca de esta historia. Los cristianos y el gobierno civil. Todos nosotros como cristianos, mis hermanos, hemos sido llamados a apartarnos del mundo, porque el mundo no nos quiere. Aunque usted sienta que lo quieren y lo aman, realmente quieren su dinero, quieren su alma y sus emociones. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 15 de San Juan, verso número 18, esto es lo que dijo el Señor. Si el mundo, dice, versos 17 y 18. Esto os mando, dijo el Señor en el verso 17 de San Juan 15. Esto les mando, que se amen unos a otros. Y si el mundo no los quiere, sepan que a mí me aborreció antes que a vosotros. El mundo nunca quiso a Jesús. Luego nos brincamos al capítulo 17, versículo número 14, y esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. 17:14, yo les he dado tu palabra. Y luego agrega, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por más intenciones que el mundo quiera de disimular sus propósitos con nosotros, nunca serán buenos. Pero aunque el mundo nos aborrece y no es amigo nuestro ni lo será, todavía nosotros, los cristianos, tenemos responsabilidades ante el Estado y ante el gobierno civil. Por eso Romanos 13 es muy importante de hacerle algunas consideraciones. El mejor ciudadano de cualquier país debe de ser un cristiano. El cristiano debe de ser el mejor ciudadano de cualquier país. Aunque la iglesia no está llamada a involucrarse de una manera plena en los partidos políticos, los creyentes como individuos estamos determinados a usar nuestros privilegios que Dios nos ha dado como ciudadanos y vigilar y orar y pedir para que se elijan líderes buenos, que emitan leyes justas y que apliquen la justicia. Cuando pensamos en líderes justos y piadosos, pensamos en José, que fue gobernador de Egipto y que influyó poderosamente en el bien no solo de los judíos, sino también de todos los egipcios, porque fue el que recibió la dirección de Dios para sobrevivir a 7 hambres de una hambruna terrible. Pensamos en Daniel, pensamos en Esther, que fue la reina en Persia, mi hermano, y todos ellos pudieron ejercer ministerios espirituales en gobiernos paganos y ser una influencia poderosa. El Espíritu Santo quiere que nosotros de alguna manera podamos hacer algo. Nuestros gobiernos necesitan no solo nuestra oración, necesitan nuestras manos, necesitan nuestros votos. Por años, el gobierno de nuestra inmensa ciudad de Houston no ha estado en las mejores manos. Tal vez porque la iglesia de Jesús no hemos orado mucho, o no nos hemos involucrado, o no hemos ayunado para pedir lo mejor.
Pablo habla en este capítulo 14 de nuestros deberes ciudadanos. La primera sección tiene 4 versos y mire lo que dice Pablo. Capítulo 13 de Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. El apóstol Pablo divide de alguna manera este pasaje en 4 aspectos importantes que nosotros debemos de ser buenos ciudadanos y respetar y someternos a las autoridades. Primero, por causa de la ira, porque no están como un juguete. Aunque haya gobernadores o haya países en manos de gobiernos totalitarios, impíos y crueles y ajenos a toda justicia. Imagínese Alemania en el año 1940, gobernada por el Führer, por Hitler, y con un pensamiento homicida: todos los judíos deben de morir, ninguno debe de vivir. Hoy que estuve en Washington este mes pasado, visité el Museo del Holocausto. Como visité el Museo del Holocausto en Israel, es para que usted se aterre de la crueldad de gobiernos totalitarios, comunistas, enfermizos. Estuve en Hungría, a la orilla del famoso río que corre por la ciudad, y hay una ristra como de unos 100 metros o 200, donde están todos los zapatos ahí. De todos los judíos los metieron en cemento y los guardaron ahí. De todos los judíos que en el tiempo de Adolfo Hitler los mataban y los arrojaban al río. Una ristra enorme de zapatos. Esos son el testimonio de la crueldad de gobiernos totalitarios. ¿Qué hace Pablo? Divide 4 cosas. Número 1, los creyentes debemos de acercarnos y debemos de respetar y someternos a las autoridades por causa de la ira, porque están ellos para ejercer justicia. También debemos de hacerlo nosotros por causa de la conciencia, dice Pablo, del verso 5 al 7. Y luego después, del 8 al 10, nos habla acerca de la razón. Por causa del amor debemos de someternos. Y finalmente, el apóstol Pablo dice: por el peligro de los tiempos en que nosotros vivimos. En esas 4 áreas divide Pablo todo este capítulo 13, que bien haríamos en leerlo concienzudamente y tratar de asimilarlo mejor y ser buenos ciudadanos. Hay que portarnos bien, hay que vivir bien, hay que ser honestos, hay que pagar las taxas, hay que pagar los impuestos, hay que hacer todo lo que haya que hacer y hacerlo de buena gana. Pero es que los cristianos son impíos y cobran más de lo que yo puedo pagar. Bueno, hay que pedirle a Dios que aumente nuestros ingresos de alguna manera, o a ellos les dé sabiduría para bajar los impuestos. Las autoridades superiores, dice el apóstol Pablo, son gobernantes y son funcionarios del gobierno, aun si no son cristianos. Tenemos nosotros que agradecer a Dios de que el evangelio alcance muchas veces a funcionarios del gobierno y del Estado.
estado. En el tiempo de Pablo, si usted lee Filipenses capítulo 4, verso 22, él habla acerca de Erasto, que era tesorero municipal y trabajaba al lado de uno de los emperadores más crueles, como fue Nerón, que finalmente mandó que a Pablo le cortaran la cabeza ahí en la ciudad de Roma. Los gobernantes son terror para los malos, dice Pablo, pero no para los buenos, aunque algunos agarren parejo, ¿verdad? Este se lleva buenos y se lleva malos, se lleva niños y se lleva adultos. Que Dios nos ayude, y ha de ser a la mejor, porque no oramos por nuestros gobiernos. Cada sábado que estamos aquí a las 7 de la mañana, y yo no diría que la mayoría de ustedes, pero todos debieran de venir a un tiempo de oración con Dios, para que las cosas cambien, para que los negocios prosperen, para que Dios cambie los oficiales y los gobernadores. Pero tenemos oración todos los martes a las 7 de la mañana. Y teniendo una congregación de 300 que tenemos los domingos, o 350, 370 entre los dos servicios, que tengamos 17 hermanos aquí orando el sábado, es una tragedia. Y que tengamos 20 o 18 o 25 el martes, que oramos de 7 a 8 de la noche, es una tragedia. Y si las cosas no cambian en el mundo, créame que ha de ser porque muchos de nosotros no estamos poniendo nuestro granito de arena en las responsabilidades que Dios nos mandó. Orar por nuestros gobernantes. Si usted no puede venir, hábleme y dígame: hermano, no puedo estar a las 7 de la mañana el sábado, pero voy a orar en la casa. Y quiero tener la seguridad que no se va a quedar dormido y que va a orar. Porque aquí llegamos nosotros tempranito a orar de 7 a 8 de la mañana. Y le digo algo más: muchos de ustedes no están ni a 10 minutos de la iglesia. No viven ni a 10 minutos de la iglesia. Y no están aquí para orar por nuestros gobiernos, por nuestros gobernantes. No están para pedir la paz. Aquí oramos. ¿Ha orado alguno de ustedes por Aaroncito? Aarón Vadillo, ¿no ha orado? Él es policía aquí en la ciudad de South Houston. Oía un pastor, me dijo: mi hijo nos testificó a 15 pastores que estábamos ahí. Estábamos bien a gusto porque estábamos comiendo en Chao de Fogo, un restaurante brasileño que le sirve a usted hasta que diga ya no quiero. Y dijo: mi hijo es del SWAT, del gobierno de la ciudad, y fue el encargado de aprender al multihomicida aquí en Houston, arriesgando su vida. Y todos los días oro por mi hijo, porque un tonto no le dispare, porque un loco no me lo mate en la calle, porque una bala perdida por estos que persiguen homicidas y sinvergüenzas y asesinos no me lo mate. ¿Ha orado por Aarón usted? No, lo más seguro es que no. Y a lo mejor ni sabía que él es policía en South Houston, que vigila y vela por el bien de la ciudad. Nos toca orar, hermano, y oramos aquí 2 días. No puede venir a las 7 de la mañana el sábado, pues venga el martes a las 7 de la noche. Pero haga algo para que el gobierno y la ciudad cambie. Haga algo. Pablo estaba pendiente de todas las situaciones y no tenía temor de hablarle a los gobernadores y a los jueces y a toda la gente importante. Algunos lo dejó temblando. Dijo: yo sé que conoces los profetas y sabes lo que yo hablo. Y cuando les habló del juicio venidero, se quedó temblando el gobernante. Le dijo: Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Vete, porque por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera yo y Dios que, a excepción de estas cadenas que me tienen encadenado, todos los que me oyen esta palabra se convirtieran a Jesús. Pablo no tenía temor de hablar ante Agripa y ante Festo y ante todos los gobernantes, y casi seguro que ante Nerón también le habló de Jesús, y finalmente él le cortó la cabeza. Los gobernantes son terror para los malos, pero deben ser para los buenos bien.
El gobierno humano es parte de las instituciones que Dios ha establecido. Dios ha establecido por lo menos 3 instituciones importantes: el hogar, la iglesia y el gobierno. Y cada uno de sus funcionarios, tanto del hogar, los padres, tanto de la iglesia, los pastores, tanto del gobierno, los que gobiernan, que ellos no se excedan y no se sobrepongan. Cuando así sucede, que el padre es tirano y golpeador y boxeador, entrena con sus hijos o su mujer, eso trae confusión. Cuando la iglesia tiene también pastores así, que están con usted sobre usted con un látigo y todos los días recibe regaño. El último domingo que vi al hermano Camacho, estaba antes de salir de las puertas de este lado, y no sé qué me dio de ir a decirle: hermano Camacho, yo siento en mi corazón orar por usted, déjeme darle un abrazo y orar. Lloré por él, hermano. Y la hermana Epifania me decía: hermano, no sabe cuánta alegría, cuánta bendición sintió mi esposo, y lo siguió comentando, cuando usted lo abrazó y oró por él. Y yo no sabía que era el último abrazo que yo le iba a dar a este hombre. Él vino el miércoles a la iglesia, pero yo no estaba cumpliendo un compromiso pastoral allá en el valle, y no estuve aquí el último servicio que él vino. El siguiente domingo partió para estar con el Señor. Mi hermano, el hogar, la iglesia y el gobierno son 3 instituciones que el Señor ha establecido, y Él quiere que los funcionarios o pastores o esposos hagan lo correcto. Sean justos y sean buenos y sean honestos y den testimonio de la verdad. El hogar, que la familia existe por medio del Señor. Él lo estableció, la familia, y Él quiere que estén juntos y funcionen los padres con los hijos de una manera extraordinaria. Es como un pequeño gobierno. Luego establece la iglesia para tener comunión con Dios, para que la función de los líderes de la iglesia y los pastores ejerzan la autoridad interna en la iglesia y lo hagan con amor y con fe. Usted no me va a oír muchas veces, a lo mejor ya me oyó en 34 años que tenemos de pastorear aquí. Si usted nos ha seguido, algunos desde entonces, como Javier, por ejemplo, y Rosy y algunos más, pero no nos va a oír con el látigo en la mano. Tenemos que regañarlo y tenemos que enseñarle la palabra y tenemos que decirle que es correcto, aunque a usted no le guste, sin decir Juanito, Panchito, Pedrito, Lorenzo, María, Pomponia. No, sin decir nombre. Decirle a usted una palabra de dirección, porque es el deber de los líderes y de los pastores hacerlo. Y si nos sobrepasamos, venga y díganos: hermano, se le pasó la mano conmigo, todavía siento el moretón aquí en la espalda. Y le vamos a pedir perdón con todo el corazón. El gobierno, Dios quiere que el gobierno también exista, porque por medio de ese los ciudadanos se relacionan entre sí, y es una tarea de los funcionarios del gobierno ejercer justicia y enderezar a los que estén torcidos. ¿Qué haríamos sin el gobierno, hermano? La gente andaría como loca. Hay ciudades que se están cerrando porque se juntan hordas de ladrones, y cuando digo horda le estoy hablando de 20, de 30, de 40 abusadores y sinvergüenzas que entran en la tienda Target y se llevan lo que quieran: televisiones, tabletas, lo que les dé la gana se lo llevan. Y van en muchos lugares, en muchas ciudades hay tiendas, usted véalo en las noticias, tiendas que se están cerrando porque entra la horda de gente a robarse sin control lo que quiera. Y si usted saca una pistola y dice: este es mi negocio y son mis bienes, si es mi dinero, le dispara y lo mata, a usted lo van a llevar a la cárcel. Al ladrón sinvergüenza no, a usted lo van a llevar a la cárcel. Gobiernos que no hacen justicia, y a veces a lo mejor porque no pueden, o a veces porque no quieren, o porque aman el caos para alguna situación diferente. Pero estas instituciones, el hogar,
el hogar y la iglesia y el gobierno son ordenadas por Dios. Y en el versículo 13, capítulo 1, Él dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Segundo, 5, 6 y 7 habla por causa de la conciencia. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solo por razón del castigo. ¿Lo ha detenido el tránsito? ¿Y se ha enojado usted? ¿Por qué no paraste a aquel que iba a 90 y me tienes a mí que vengo a 50? Pues es que la placa tuya como que está vencida o qué sé yo. ¿Verdad? Sí, nos molestamos nosotros. Y dice el versículo 1, por lo cual es necesario estar sujetos, y no solamente por razón del castigo, sino también por causa de mi conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y luego dice: pagad a todos lo que le debas. Al que tributo, págale tributo. Al que impuesto, págale impuesto. Al del respeto, dale respeto. Y al de honra, dale honra. Y yo creo que hoy hicieron mención acerca de una de las honras que los cristianos tenemos que hacer: honrar a nuestros pastores. El capítulo 13 del libro de los Hebreos habla acerca de 3 cosas que hay que hacer con los pastores. La primera es la más dura: obedeced a vuestros pastores. Pero ahí viene y usted lo lee en esa parte. Por causa de la conciencia, el temor es quizás el motivo más bajo de obediencia cristiana. Una conciencia dirigida por el Espíritu nos lleva a un nivel superior, a un nivel más alto. El cristiano debe experimentar al Espíritu testificando con su conciencia. Romanos 9:1 dice la Biblia: verdad os digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que nosotros hagamos eso que es correcto. Si desobedecemos al Señor, lo sabemos cuando el Espíritu nos convence de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Algunas personas tienen una mala conciencia y esa conciencia ya no les inquieta. Pablo dice: ya está cauterizada, ya no acciona. La conciencia no te dice: estás haciendo mal, estás atropellando, estás insultando, estás abusando, estás rompiendo las normas. La conciencia se cauteriza y la gente se olvida de hacer lo correcto. El cristiano debe ser obediente, dice 1 Timoteo 1:5, por buena conciencia. Estar siempre desobedeciendo y rechazando el testimonio del Espíritu conduce a una conciencia lastimada, corrompida y a veces cauterizada. Hay gente que ya ni sabe que está haciendo mal. ¿No sientes que estás haciendo mal? Pues no, la conciencia ya no me dice nada. ¿Alguna vez trató mal usted a un niño, a uno de sus hijos? Y luego se dio cuenta que no había hecho algo tan malo como para que usted le diera aquel castigo. Y la conciencia le dice: se me pasó la mano con Juanito, me pasó la mano con María. Esa es la conciencia. Algunos teólogos le llamaban la voz de Dios en nosotros, la conciencia, la voz de Dios en el hombre. Cuando la conciencia habla, una conciencia corrompida ya no habla. Una conciencia cauterizada, dice Timoteo 1:19, ya no funciona. Pablo nos amonesta a pagar los impuestos. Al que tributo, tributo. Al que honra, honra. Al que impuesto, impuesto. Porque nosotros, por causa de la conciencia, tenemos que ser cumplidores de ello. Tercer cosa, y debo de ir mucho más rápido, ¿verdad? Por causa del amor. 8, 9 y 10. No debáis a nadie nada. Está complicado en esta sociedad, ¿verdad? Consumista. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el amor al prójimo cumple toda la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier
otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo entonces ensancha el círculo que incluye a los oficiales del gobierno y también a la familia, vecinos y amigos, que incluye a todo nuestro prójimo. Tengamos presente que la definición del Nuevo Testamento al prójimo no se limita solamente al vecino, pues mi prójimo es el vecino, mi prójimo es el sobrino, mi prójimo es el primo. No se dedique exclusivamente a eso. El apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, habló de la historia del buen samaritano, y aquel hombre que quería saber cuál era su prójimo, el Señor le contó una historia. Le dijo: ¿cuál crees? ¿Cuál crees tú que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él tenía una buena conciencia y dijo: bueno, Señor, yo creo que fue el que hizo misericordia con él. Y el Señor le dijo: bueno, ve tú y haz lo mismo. El Señor está interesado en que nosotros, por causa de la conciencia, nosotros podamos honrar a Dios, y por causa del amor también podamos amar a Dios y a la gente. La pregunta de quién es mi prójimo no tenía que ver con la ignorancia de él, tenía que ver con hacer el bien a quien no conocemos, sencillamente porque nos necesita. Esa es la ley del amor, que va más arriba de cualquier otra situación. Entonces el apóstol Pablo va ampliando el círculo de nuestra devoción, de nuestro deber, de nuestro compromiso en el mundo, con el gobierno, con el vecino, ahora con el prójimo. Cada creyente que vive en la tierra debemos de cumplir la ley de Dios. Dios quiere que cumplamos, y la ley más grande de las leyes que Dios ha establecido es la ley del amor. El que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. El creyente no debe de deber nada a nadie. Está complicado, ¿verdad? Pues debo en Target, debo en Sam's, debo en Penny, debo en Dila, hasta en los restaurantes. Un día le encargamos a mi esposa un pollo asado de la fonda, y yo no sé qué pasó con ella, pero se le olvidó su tarjeta, se le olvidó el dinero, y le dice: señora, aquí está su pollo. Y buscó dijo: oiga, no traigo dinero, no sé qué me pasó, dónde se quedó esto, aquello. Y le dijo a la señora que nos conoce ya nosotros. Ya somos clientes ahí, ¿verdad? De la fonda. Digo: señora, ya la conocemos, ustedes son de la fonda, no se preocupe, llévese el pollo. La próxima vez que venga, yo soy la cajera que voy a estar, aquí me paga. Y mira qué buena gente, ¿verdad? Creyó que mi esposa, después de comérselo, lo iba a ir a pagar. Tenía fe. Eso es fe, hermano, ¿verdad? Eso es fe. Después de que se lo coma, lo va a venir a pagar, estoy seguro. Y ahí estaba, por cierto, que llegó en ese rato el hermano Francisco Hernández. Y el hermano lo vio y le dijo: ay, espérame tantito. Le dijo: hermano Francisco, con bastante pena. ¿Y si te sonrojaste, mi vida? Sí, ¿verdad? Hermano Francisco, ordené un pollo y no traigo dinero, présteme para pagar. Digo: no, hermano. Y se vino directo a la caja. Dijo: yo voy a pagarle, mi cuenta final yo le voy a pagar a esta hermana el pollo. Y ya, bueno, ahora está endeudada con el hermano Francisco. No con la fonda, con el hermano Francisco. Y yo creo que voy a hablar con los de la fonda, porque le estoy haciendo mucha publicidad, ¿verdad? No, les voy a pedir que den los diezmos o alguna cosa así, ¿verdad? Aquí a la iglesia. Hermano, pero Dios nos dice: no le debas a nadie nada. Eso no tiene que ver con no comprar a crédito. No. Quiere decir que usted compró a crédito y tiene que pagar una mensualidad.
pues móchese, pague, vaya y cumpla el compromiso. Pero que se le pase una semana o 2 o 3 y ya lo andan rastreando y le mandan correos y no contesta, y le mandan textos y no, pues el correo que dejó el Señor aquí, pero ya tiene un atraso de 1 mes o 2 o 3. La Biblia nos habla de que uno de los mejores testimonios de los buenos cristianos es: no le deba a nadie nada. Y Dios habla a cristianos, Dios habla a empresarios, Dios habla a negociantes, Dios habla a empleados y Dios habla a empleadores. ¿Por qué le va a deber al que trabaja con usted, hermano? ¿Usted cree que él no come? ¿Usted cree que él no gasta dinero? ¿Usted cree que él no le interesa comprar comida? No, cumpla con su responsabilidad. Si yo debo de pagarle cada 2 semanas, aquí está su cheque. Yo trabajé mucho tiempo, trabajé en la fiscal en mi país y trabajé también en la presidencia municipal. Y habría que pagar lo que hay que pagar cada quincena. Y nosotros queríamos que cuando llegaba la quincena, pues nos pagaran. Oye, pues ya es quincena, hoy va a llegar el cheque. Pero que no llegue ni a los 18 días, ni a los 25, ni a los 30. No, Dios nos llama a hacer: no debáis a nadie nada. Si es patrón, sea honesto, sea bueno, sea justo. No desencante a los trabajadores. Especialmente si somos cristianos. Es una tragedia que demos malos testimonios, hermano, como cristianos. Oye, este es un empresario fabuloso, Dios lo ha bendecido mucho, pero a la hora de pagar, no sé, por encanto de magia, se desaparece. Algo le pasó y no aparece a la semana, no aparece a los 2 días, no aparece a las 2 semanas, no aparece a las 3 semanas. ¿Y usted cree que los que están ahí trabajando con los empleadores cristianos no saben que usted es cristiano? Sí saben, lo van a ver. A no ser que sea cristiano desconvertido, que ande echando maldiciones por todos lados y anda portando mal. Pero si usted está demostrando buen testimonio, pero a la hora de pagar, por arte de magia se desaparece, no está dando un buen testimonio. Y la gente que trabaja con usted jamás se va a convertir. Y va a decir: para ser como mi patrón, estoy mejor yo, porque yo no le fallo a quien le tengo que pagar, le pago. Y si no puedo, hoy le digo: me perdonan, me esperas una semana más. Mi hermano querido, no debáis a nadie nada. No tiene que ver con situaciones de crédito. Yo debo una televisión, yo debo un carro, yo debo aquí. Vaya y pague, hermano, vaya y pague. Acérquese, dé buen testimonio. Dios está interesado. Y Pablo dice: al que le debas, págale. Al que tributo, paga el impuesto. El impuesto, págalo. Respeto, págalo, hónralo. Y al que honra, dice Pablo, honra. Hermanos, ¿por qué se ponen tan serios ahora? Ya me estoy preocupando, ¿verdad? El apóstol Pablo no dice nada respecto al sábado. Pablo, la ley del día de reposo era realmente una parte del código ceremonial para el pueblo judío y nunca se aplica a los gentiles y a la iglesia. 9 de los 10 mandamientos se repiten en las epístolas para todos los cristianos. Y el mandamiento del sábado no se repite. No es que no sea importante, pero era parte de la dispensación de la ley. Y Dios vino a cumplir la ley en la cruz del Calvario, murió por nosotros, inauguró la linda dispensación de la gracia. Déjeme terminar en 5 minutos. ¿Sí? El último punto, el número 4. Le dije que primero era por causa de la ira. Segundo, le dije que era por causa de la conciencia, respeta a las autoridades. Tercero, por causa del amor. Y finalmente es por causa del peligro de los tiempos. 11, 12, 13 y 14 es lo que dice aquí. Y esto, conociendo el tiempo,
que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistamos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y en borrachera y en lujuria y en lascivia y en contiendas y en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El peligro de los tiempos que vivimos. El tiempo es muy importante y muy importante para la mayoría de las personas. Sin tiempo el hombre ya no vive, ya no existe. La única cosa que no quiere es quedar sin tiempo. Tengo que terminar este trabajo, pero ya me oscureció. Tengo que hacer esto, pero ya se me acabó el material. Tengo que ir aquí, pero ya no me da la gasolina. La cuestión que sea, Dios sabe que el tiempo se convierte muchas veces en una amenaza. La única cosa que no quiere nadie es quedar sin tiempo. Por lo tanto, es de gran importancia que cada hombre conozca la amenaza del tiempo, y Pablo la menciona en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Imagínese, yo tengo 54 años de ser pastor. ¿Cuándo me convertí? Hace más de 54 años, 56 años. Eso significa que estoy más cerca de nuestra redención que cuando creímos. Si usted se convirtió hace 10 años, 12, 15, quiere decir que estamos más cerca. Pablo nos habla acerca de este tiempo, que es un tiempo peligroso. El creyente debe de conocer el tiempo, dice el verso 11. El creyente debe despertar del sueño, dice el verso 12. Es tiempo de desechar las obras de las tinieblas y vestir las armas de la luz, dice el verso 12. Es hora de andar derecho, dice el verso 13. Y es tiempo de vestirse del Señor Jesucristo, dice el verso 14. Dios está interesado que, conociendo los tiempos que vivimos, nosotros podamos vivir mejor como padres en el hogar, como miembros y creyentes en la iglesia y como ciudadanos ante el gobierno, porque la Biblia dice que estos últimos tiempos serán terroríficos. Cuando el apóstol Pablo habla, hace una lista enorme de tantas cosas, de glotonerías y de borracheras y de lujuria y de lascivias y de mil cosas, y dice: vístanse del Señor y no provean para los deseos de la carne. De por sí la carne gravita y palpita y está desesperada, y luego le damos oportunidad. El infierno nos va a esperar si no honramos y bendecimos al Señor. Los últimos días, dice la Biblia, serán de impiedad, y estos son los últimos días. Los hijos matando a sus padres, los niños matando a su hermanito, los narcos matando gente con ese fentanilo terrible por montones. Cleveland está en un terror tremendo. Más de 15, 20 jovencitos de las escuelas están muriendo, hasta en los baños se quedan muertos ahí, porque cualquier gramo más que se pase de tomar la gente ese aborrecido fentanilo, se muere. Tanta gente que debiera de vivir para hacer el bien, y se van a los 15 años, a los 13, a los 17 por esta maldita droga que estos perversos hombres hacen, y la pasan para acá por carretada. Ahorita que está abierta la frontera, vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne, porque este tiempo es tiempo peligroso y es tiempo de impiedad. Lo que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3, dice que en estos tiempos los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
Póngase de pie para que oremos. Por causa del tiempo, que vivimos, es el último punto. Honremos a Dios. Vivimos tiempos difíciles, sí, y es posible que algunas cosas se pongan peor. Pero Dios quiere que nos tomemos de la mano. Hay tanta gente impía y cruel. En muchos países se secuestran las gentes para vender sus riñones, sus córneas, sus corazones. Sin ninguna razón lo van a matar porque tienen un negocio transhumano, perverso y cruel. Vivimos tiempos en que usted y yo tenemos que de todo corazón abrazar la palabra. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? ¿A medias? No. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y vuelve a decir, con toda tu alma. Y vuelve a decir, con todas tus fuerzas. Y todo es todo. Toda tu alma es toda tu alma. Todo tu corazón es completo. Y todas tus fuerzas es completo. Quiere decir que Dios no quiere que repartas tus fuerzas, ni tu corazón, ni tu alma con nadie más. Que cuando lo amas a Él, sea para siempre. Quiere inclinar su rostro y orar conmigo. Que esta palabra bendiga su vida y norme nuestro corazón para que en estos tiempos difíciles vivamos mejor. Padre Celestial, gracias. Un lindo domingo, un bello tiempo. Gracias porque estamos aquí comenzando este mes de octubre, Señor. Y esta palabra de Romanos es para nosotros. Ayúdanos a ser buenos padres. Ayúdanos a ser también buenos cristianos. Y ayúdanos a ser buenos ciudadanos. Tú quieres que en esos 3 niveles de gobierno te honremos a ti con todo nuestro corazón. Que esta palabra bendiga la vida de tu pueblo como ha bendecido la mía. Y gracias te doy por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Dios los bendiga.